Hola, buenos días jóvenes. El tema de hoy que vamos a tratar es tipos de calor. Entonces, dándole continuidad a los temas que hemos visto anteriormente. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Pues va a ser los tipos de calor que hay, calor latente, cambios de estados, algunos problemas de calor latente y vamos a ver cómo son las gráficas de temperatura contra calor. Entonces, pues iniciamos justamente en cómo se divide el calor. Lo podemos encontrar de dos maneras: calor latente y calor sensible. El calor sensible, es el que estuvimos trabajando la sesión pasada. Si se fijan, es la misma fórmula. Q es igual a mCp delta T. Es la que usábamos. ¿Qué tiene de particular este tipo de calor? Ojo, calor sensible. Aquí no cambia de estado físico la materia, solo cambia la temperatura. Recuerdan que los problemas que hacíamos era, por ejemplo, para subir eh, la temperatura de una barra de plata, por ejemplo, de 20 grados centígrados a 500. Entonces lo que nosotros calculábamos era justamente el calor sensible, porque solo cambiaba su temperatura, no su estado físico. Es decir, no se derretía, por ejemplo. Ahora vamos a ver el calor latente. ¿Qué tiene de diferente? Pues en este sí cambia el estado físico. Es decir, aquí sí hay cambio de estado, pero la temperatura es constante, es decir, esta no va a cambiar. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? La siguiente. Q también se refiere a calor, pero cuando la vemos mayúscula es calor latente. Cuando la vemos pequeña, minúscula, es calor sensible. ¿Cuál es la fórmula de calor latente? El calor va a ser igual a la masa multiplicado por delta H. Y aquí están pensando que les estoy hablando en chino, ¿verdad? Ok, no se preocupen, vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Entonces, como les comento, pues aquí está la fórmula. Q es calor, la M es la masa, en este caso la tenemos que manejar en gramos, y sigue el delta H, que es cambio de entalpía, así se llama. El delta es por cambio y la H viene de la entalpía. Esta cantidad va a depender de qué sustancia estemos tratando. Por ejemplo, de agua, por ejemplo, bueno, de este sí podemos encontrar diferentes sustancias como mercurio, o hay muchas tablas en internet. Pero en sí, ¿qué es entalpía? ¿O a qué se refiere con cambio de entalpía? Fíjense, es la cantidad de energía, por ejemplo, aquí está en joules, utilizada para cambiar de estado 1 gramo. ¿De acuerdo? Por eso cuando lo multiplicamos por la masa, vamos a tener la cantidad de energía que utilicé para cambiar todo de estado. Y ese va a ser mi calor latente. Fíjense, vamos a ver un problema al respecto. Tenemos aquí una tablita de cambios de estado. ¿De acuerdo? ¿A qué nos referimos con cambio de estado? Nosotros ya vimos que son los estados de agregación, ¿verdad? Dijimos sólido, líquido y gaseoso. Y pues obviamente está plasma y otro. Entonces, fíjense, vamos a empezar aquí. Si tenemos vapor de agua y ese vapor de agua nosotros le quitamos energía, este vapor de agua se condensa, es decir, pasa a estado líquido. Ojo, esto solo puede ocurrir a 100 grados centígrados. Este cambio de estado de agregación solo ocurre a 100 grados centígrados. Entonces ya tenemos agua. Esta agua le quitamos energía
Entonces lo enfriamos, lo enfriamos, lo enfriamos hasta que llegue a 0 grados. ¿Y qué pasa? Ah, pues si era agua, se, se va a congelar y vamos a tener hielo. De líquido pasa a sólido. Eso se llama solidificación. ¿Por qué? Le quitamos mucha energía. ¿Y eso a qué temperatura es? A 0 grados centígrados. Y llegamos aquí a nuestro estado sólido. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de quitarle energía, le damos energía? Le damos energía al hielo, al sólido. Si nosotros le damos energía, se va a derretir, ¿verdad? Eso se llama fusión, o sea, se va a fundir, se va a pasar a estado líquido. Ahora, ¿qué pasa si al estado líquido le damos energía? Como si lo pusiéramos a calentar. Ah, pues se evapora y volvemos a tener vapor de agua. ¿A qué temperatura se evapora? A 100 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde entra la entalpía, justamente. La cantidad de energía que va a pasar para fundirse el hielo a 0 grados centígrados, es decir, la cantidad de energía que vamos a ocupar para que el hielo se derrita va a ser 334 joules entre gramo. ¿Esto de dónde lo saqué? Pues hay tablas, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos dice la cantidad de energía que ocupo para fundir 1 gramo de hielo es 334 joules. Ah, pero si yo en lugar de quererlo derretir, quiero pasar agua a hielo, ocupo yo el delta H de solidificación. Aquí está, delta H de solidificación. ¿Y qué creen? Es el mismo valor, pero con el signo negativo. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos quitando la energía. Si le quitamos la energía al estado líquido, le quitamos y le quitamos, pues lo dejamos todo frío, ¿de acuerdo? Por eso se hace sólido, por eso tiene el signo negativo. Si nosotros le damos energía, ¿con qué signo le vamos a poner? Positivo, por eso no lo escribimos aquí. ¿Vamos entendiendo? Ok, entonces, ahora, si yo quiero evaporar el agua, ojo, debe de estar a 100 grados centígrados. Ya dijimos que para poder evaporar el agua necesitamos proporcionarle energía. Entonces vamos a tener un signo positivo. La cantidad de energía para evaporar es de 2260 joules. Y esto nos va a ayudar a calentar 1 gramo. ¿De acuerdo? Y mismo caso para el efecto inverso, que es cuando el vapor de agua le quitamos energía para que pueda llegar a estado líquido. ¿A qué temperatura debe de ser? 100 grados centígrados. Que no se nos olvide que todos estos cambios deben de ser a temperatura constante. Siempre a 0 grados centígrados va a pasar de sólido a líquido o de líquido a sólido. Y siempre, siempre a 100 grados centígrados, estamos hablando de agua, va a pasar de líquido a gaseoso o a vapor de agua y de vapor de agua a líquido. Recuerda que si no me entendiste muy bien, puedes ver este video o estarle regresando hasta que te quede claro. Igual recuerda que vamos a tener una sesión de dudas, así es que ve anotando todo lo que no hayas entendido del todo. Entonces vamos a continuar. Vamos a realizar un problema de calor latente. Fíjate, nos preguntan, ¿qué cantidad de calor se requiere para pasar 500 gramos de hielo a 0 grados centígrados a agua a 0 grados centígrados? ¿Se fijan? A 0 grados centígrados quiere decir que sí podemos hacer el cambio.
nos dice, son 500 gramos de de hielo. Son 500 gramos de hielo. Y lo quiero pasar a agua. ¿De acuerdo? ¿Qué fenómeno va a pasar? Fusión. Lo vamos a derretir. Entonces vamos a tener que utilizar nuestro calor de fusión. ¿Sí? Nada más yo le pongo aquí, esto es para indicarme qué es lo que está pasando. Como se está fundiendo, pues yo aquí le puse Q de fusión. Pues nada más para saber. Pero si se fijan es la misma fórmula. El calor de fusión es igual a la masa multiplicado por el delta H. Pero, ¿qué delta H voy a necesitar? Pues el delta H de fusión. ¿Y cuál es el delta H de fusión? Pues tenemos que irnos a nuestra tablita, bueno, no tablita, pero a los otros datos que les había dado. Fíjense, delta H de fusión, aquí está. ¿Se dan cuenta? El delta H de fusión, aquí está. Porque es para calor de fusión del hielo a 0 grados centígrados. Aquí está. Entonces, ya tenemos nuestro delta H de fusión que dijimos que es 334 joules sobre gramo. La masa. ¿De cuánto es la masa? 500 gramos. ¿Qué pasa si la masa no la dan en kilogramos? Pues hay que pasarla a gramos porque para poder hacer la cancelación de gramo con gramo para que se vayan. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos con esa parte. Hacemos nuestra multiplicación, 500 por 334, y obtenemos 167.000 joules, porque acuérdense que gramos se fue con gramos. Entonces el calor que yo necesitaría para fundir los 500 gramos de hielo que están a 0 grados centígrados sería esta cantidad de joules. ¿De acuerdo? Entonces, aquí viene nuestra tarea 2, que va a ser la primera parte. Vamos a calcular cuánto calor necesitaríamos, pero ahora para pasar 100 gramos de vapor de agua a 100 grados a agua líquida a 100 grados. Ojo, en esta vamos a pasar de vapor a agua líquida. Nos regresamos. Acuérdense, vapor a agua líquida. ¿Qué tipo de calor voy a usar? Pues un calor de condensación. Mi delta H que voy a usar va a ser de condensación. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente tengo que ponerme a analizar los otros dos. Entonces, llegamos a esta parte. Ups, ¿qué pasa? Que no siempre va a estar el agua a 100 grados centígrados para poderse hacer vapor de agua o a 0 grados centígrados para hacerse hielo. Entonces vamos a tener problema con eso. ¿Qué tendríamos que hacer? Vamos a graficar. Muy bien, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Acuérdense, cualquier duda, infórmenme. Estoy al pendiente. Saludos.